pequeños ángulos para tratar. Es un concepto que tiene muchas formas de verlo, ¿sí? Cuando lo vemos etimológicamente, estamos hablando de, o en sus raíces, viene el latín, y se habla básicamente de conocer en conjunto, ¿sí? O es la acción de conocer, entonces hablan de conocimiento, entonces, en realidad, y para hacer, cuando se habla de cognición, se habla de conocimiento, ¿sí? Por mucho tiempo no se usó esta palabra, se usaba en latín, entonces, pero para hablar de conocimiento se usaba la palabra conocimiento. Solamente hasta la década de los 60 del siglo XX se comenzó a acuñar la palabra cognición, ¿sí? O cognitive, ¿sí? Cognitivo, ¿sí? Y esas personas que la comenzaron a usar, la usaban desde un contexto de las ciencias de la informática, de las ciencias de la computación, en algo que se va a conocer como revolución cognitiva o ciencias cognitivas o cognitivismo, ¿sí? Como inteligencia artificial. Y por lo tanto, o sea, ya esto cuando lleva desde las 60, ¿no? Lleva 60 años usándose. En estos 60 años, lo que se nos ha arraigado en la cultura principal, general y científica, en las dos, ¿sí? Es que el conocimiento o cognition, o cognitive, es algo, es información, por este tipo de teorías, que está dentro de un sistema, como hay información en un computador o en un libro, ¿sí? Entonces hay información dentro de un sistema, el cual representa lo que está a su alrededor. ¿Sí? O sea, tiene como una copia de lo que está alrededor de forma más chiquita, que no sabe cómo, digamos en sinapsis o en unos y ceros, como la Matrix, ¿sí? De las películas de Matrix. Y esa sería como la visión que a uno siempre le queda de la cognición, ¿no? Como un algoritmo o como conexiones cerebrales o como información que de alguna forma está en el cerebro o en el disco duro de los computadores. ¿Sí? Entonces, cuando yo les pregunté esto, era para constatar eso mismo. Ustedes las definiciones que me dieron fue conocimiento, bien, sí, conocimiento, cognición, conocimiento, mente. Pero entonces ahí se nos comienza a meter la posición racionalista casi que cartesiana de la mente como algo que está dentro del cuerpo o que está dentro del cerebro, ¿no? Y eso nos mete en un problema grandísimo que es el dualismo mente-cuerpo, ¿no? Entonces, si la cognición es mente y está por fuera y está desatada del cuerpo, o sea, hay un problema grande, ¿no? Que es el que nos mete la ciencia cognitiva. Otros, ay no, ¿por qué no puedo ver los demás? Decían que era adquirir, ¿no? O sea, como adquirir quiere decir que se introduce dentro de la mente, ¿no? O sea, que el conocimiento es algo que está afuera y uno lo adquiere cuando lo introduce dentro de su sistema cognitivo, dentro de su mente, o dentro de sus procesos mentales, o dentro de sus procesos cognitivos, ¿no? Bien, es como la acepción grande. Esto es un video interesante y bonito sobre la teoría de las ciencias cognitivas. Se los dejo ahí para que ustedes después lo puedan ver, ¿vale? Porque estamos un poquito colgados con tiempo. Entonces, les estaba contando. Esto se origina a finales de la década de los 50, comenzando la década de los 60 del siglo XX. Básicamente, en las ciencias cognitivas convergen 6 disciplinas, ¿sí? Y las premisas son las siguientes. ¿Cuáles son las 6 disciplinas? Son filosofía de la mente, ¿sí? Entonces un grupo de personas que trabajaban, que criticaban a los conductistas, como te decían, no, que la conducta no es todo, que podemos hablar de deseos, que entonces ahí se rescata un poquito de Alan Turing, bueno, una cantidad de trabajos anteriores de Frege, donde se decía que sí, que hay abstracciones del mundo, ¿sí? Básicamente esa es la idea, que uno puede abstraer de alguna forma y guardar en alguna parte cosas del mundo, ¿sí? Bien, entonces eso es filosofía de la mente. La lingüística, con los trabajos de Noam Chomsky. ¿Se han escuchado a Noam Chomsky? Noam Chomsky es famoso por sus trabajos sobre la gramática generativa y la gramática universal. Él decía que habían como programas mentales universales para producir y comprender el lenguaje, que eran la gramática, ¿sí? Un poco de la antropología, que era el universalismo del conocimiento, los primeros trabajos en neurociencias principalmente sobre el aprendizaje, inteligencia artificial. Entonces en esta época fue cuando surgieron los primeros computadores, en especial unos computadores que a partir de tarjetas con huequitos perforadas podían jugar ajedrez. Entonces se pensaba que jugar ajedrez era un proceso muy complicado, supuestamente.
Si se dan cuenta, esto está lleno de deseabilidad racionalista del siglo XIX, ¿no? También, o sea, como que la razón prima por encima de todas las cosas. Sí, el cogito, ¿sí? Y la psicología, entonces aquí es donde surgen los trabajos principales de George Miller, de la memoria a corto plazo, con el 7 más menos 2, donde decía, mire, sí, entonces la memoria es un sistema con capacidad limitada, que uno puede registrar 7 más menos 2 ítems, ¿sí? Y es como el mantra que recitan los neuropsicólogos cognitivos de memoria a corto plazo, ¿sí? Bien, entonces estas 6 disciplinas se unen y proponen como las siguientes reglas, miren. Cuando hablemos de conocimiento, todo el conocimiento humano y no humano es simplemente procesamiento de información, como lo procesa cualquier tipo de ordenador, celular, computador, tableta, etcétera, ¿no? Cualquier dispositivo digital es capaz de procesar información de la misma forma como nosotros procesamos información, ¿sí? Esto, aquí es importantísimo en esto, los trabajos de Alan Turing. Ahora les voy a mostrar. ¿Sí se han escuchado hablar de Alan Turing? ¿Alguien sabe quién es Alan Sí, Turing? señor. ¿Han visto la Sí, película señor. de El Código Enigma. Enigma? Buenísima, ¿no? Ujú, sí, Veanla, señor. veanla, veanla, que es muy chévere. Claro que en la película además lo pintan como un Asperger y súper horrible, pero pues, no era tanto así. Explicaciones internalistas, además. Bueno, igual el Asperger ya tampoco se usa ese concepto. Pero... Explicaciones internalistas, él quiere decir que mentalistas, es decir, rescatan una serie de conceptos. Dice, mire, es válido usar conceptos los cuales se refieran a procesos mentales. Ellos, ¿sí? Entonces, tales como atención, memoria, ¿sí? Desde el conductismo se han abolido por completo. El conductismo decía, nosotros no podemos usar conceptos mentales porque eso es como tener fantasmas dentro de la máquina. Sí, está el trabajo de Gilbert Wright de los fantasmas en la máquina, ¿no? Entonces decían, usar conceptos mentales es como si hubieran fantasmas dentro de la cabeza, y no, entonces decían los conductistas, solo podemos hablar de lo que sea cuantificable, medible, ¿sí? Observable, como Santo Tomás, mete el dedo para saber que existe, ¿no? Entonces, esta gente va a decir, no, podemos usar esos conceptos haciendo inferencias a partir del comportamiento. Entonces, rescataron de nuevo toda la concepción mentalista de atención, memoria. ¿Sí? Entonces, todos esos conceptos que esos procesos que ustedes me relataron, gracias a esta gente, por ellos es que hoy hablamos de ellos, porque rescataron esos conceptos. ¿Sí? Antes ya se habían hablado de ellos, pero ellos los rescataron y dijeron, mire, eso es nada más que procesamiento de información dentro de una máquina. Así de simple. O sea, ¿qué es la atención? La forma como una máquina procesa de cierta forma la información. ¿De qué forma? De forma que la pueda registrar y que pueda coordinar otros procesos para que se resuelvan problemas. ¿Sí? ¿Qué es la memoria? La forma como una máquina puede almacenar información por un tiempo determinado. ¿Qué es la praxia? La forma como una máquina controla los movimientos que ella ejecuta. ¿Qué son las percepciones? La forma como una máquina registra a través de dispositivos externos las formas de energía del mundo. ¿Sí? Entonces, así se comenzó a explicar el mundo, o los procesos mentales, ¿no? Entonces, recuerden que cuando hablamos de mente, cuando hablamos de conceptos mentales, no estamos hablando en realidad de una mente en el sentido cartesiano, como un espíritu, un alma, sino estamos hablando de conceptos que me sirven para explicar lo que las personas hacen, ¿no? O sea, ¿por qué una persona es capaz de hablarme de lo que ha vivido? Porque entonces no usamos los conceptos de memoria, y así. ¿Sí? Entonces, ellos usaban los conceptos para crear toda una teoría sobre el procesamiento de información. ¿Sí? Bien. Y esa teoría la usaron creando la metáfora del ordenador, y esto fue una trampa, ¿no? Porque ellos comenzaron diciendo, miren, esto es de la misma forma como mi máquina de tarjetas perforadas y de tubos es capaz de jugar ajedrez, como la máquina Enigma de Alan Turing era capaz de resolver problemas lingüísticos, ¿sí? O de cifrados, ¿sí? Entonces, ellos decían, si una máquina que ejecuta pasos formales es capaz de resolver problemas complejos, esto es lo mismo que hace el cerebro humano. Entonces, el cerebro es la máquina y la función cognitiva, es decir, la atención, la memoria y demás, es el software, es el programa de computación. Entonces, lo que debemos es descubrir cuáles son los programas que está ejecutando el cerebro, ¿no? Y así se va a crear la neurociencia cognitiva. Comienzan a utilizar métodos experimentales, es decir, tareas como decirte una serie de dígitos y que tú me lo repitas.
que yo te presente muchas letras y una al revés y que tú me la identifiques, ¿no? O sea, diferentes procedimientos estandarizados ejecutados en un laboratorio para tratar de resolver tareas en experimentos, ¿no? Y con eso entonces trataban de describir cuáles son los procesos de información o el procesamiento de información responsable de nuestra conducta o de nuestra cognición, ¿sí? O nuestro conocimiento. Entonces miren que el conocimiento no es más que unos y ceros o sinapsis. Critican el conductismo, ya les dije, y van a acuñar el concepto de representación. ¿Qué es la representación? La representación serían como pequeñas copias del mundo que tenemos en el cerebro, o una máquina en su disco duro, o donde tenga, o en los cables, o en, las celdas, o en los chips de silicio, lo que sea, ¿cierto? Entonces, yo podría hacer una máquina con lo que sea, con agua, con matas, con lo que sea, si esta es capaz de ejecutar procesos de forma tal que pareciera que tuviera mente, ¿no? Y cuando está en esos procesos mecánicos, entonces queda como que atrapada o copiada parte del mundo. Esa copia de esa parte del mundo es lo que se conoce como representación mental o representación cognitiva, ¿sí? Y más adelante también otra persona llamada Jerry Fodor va a decir, mire, y entonces hay muchos procesos cognitivos que están encapsulados como en pequeños sistemas, como un computador tiene pequeñas partes, pequeños hardware, disco duro, procesador y demás. Nosotros también tendríamos componentes en nuestro cerebro que procesan esa información, y a él los llamó módulos, ¿sí? Entonces, y esto fue el deleite para la neuropsicología cognitiva, porque entonces el área de Broca, el área de Wernicke, los lóbulos frontales y todas las funciones que hemos visto, podemos ubicarlas en algunas partes porque serían los módulos o los pequeños componentes que atraparían estas representaciones, ¿sí? Y con base en estos conceptos se creó toda una epistemología, una pedagogía, una ciencia y una forma de ver el mundo y de hacer lo que ustedes hacen a diario, ¿no? Esto está profundamente arraigado en cómo le hablan a sus estudiantes, a sus pacientes, en cómo aplican las pruebas, en cómo evalúan, en cómo dictan una clase. Por eso se lo explico acá, ¿sí? Porque todo lo que es el conocimiento y el aprendizaje, desde estas personas, estas personas lo van a revolucionar y va a tener un arraigo profundo, ¿sí? Ya les voy a mostrar cómo. Aquí les dejo varios videos, ¿no? Acá hay sobre Alan Turing, biografías de Alan Turing. Acá hay una biografía muy bonita, sino que ya no tenemos tiempo para verla, pero ustedes la pueden ver, donde explican muy bien el genio de Alan Turing. El tipo era un matemático soberbio, ¿sí? Así como Gauss, así como los más grandes matemáticos que han existido en la historia. Y muchos, pues desde la película esta del Código Enigma, dicen que él fue el responsable de que los aliados hayan ganado la guerra, o que por lo menos se haya acortado en varios años, ¿sí? O sea, que salvó millones de vidas. El tipo tenía una idea, partiendo de la filosofía y de la ingeniería, muy fácil, y su idea es que una máquina que no es inteligente puede realizar acciones mecánicas, ¿sí? Como girar, moverse a un lado, mover a la derecha, moverse a la izquierda, o sea, todo lo que muestra en la película también, que veanla, que es muy buena, que es con el protagonista del Doctor Strange, ¿sí? Esa máquina, o sea, una máquina puede ejecutar un conjunto de acciones mecánicas simples, no inteligentes, las cuales, si se ejecutan con una organización, en un orden específico, es decir, un programa, un algoritmo, podría parecer que fuera inteligente. O sea, una persona que observe desde afuera una máquina ejecutando esas acciones pensaría que esa máquina tiene una mente o tiene inteligencia, ¿sí? Que es la máquina que descifra Enigma, o la máquina general universal que él llama máquina de Turing, que también aparece en la película, ¿no? La máquina universal de Turing, ¿sí? Y esa idea de él va a ser retomada más adelante en la década de los 30 y 40 del siglo XX y más adelante, y es la idea que sirvió para producir absolutamente todos los dispositivos digitales. O sea, en este momento podemos hablar por este medio y a través de sus computadores, celulares, tabletas y demás, y internet, gracias a las teorías de Alan Turing. Él es el responsable de toda la computación
de los celulares inteligentes, las tabletas inteligentes, los edificios inteligentes, de los televisores inteligentes, donde haya un dispositivo que ejecuta algoritmos o funciones mecánicas o computacionales o algoritmos, Alan Turing es el padre de todo esto, ¿sí? O sea, él revolucionó al mundo completo, ¿sí? Por eso es que la reina, después de tantos años, le quitó el castigo que le habían dado por homosexualidad, ¿no? Creó el concepto de algoritmos, creó el concepto de funciones computables y propuso que todo acto inteligente, memoria, atención, razonamiento, todo lo que aprendizaje, no es más que el resultado de una serie de pasos no inteligentes llamados algoritmos, ¿sí? O computaciones. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá, muchachos? Niñas, ¿están ahí? Estoy solo. No, señor, profe. Bueno, no sé, qué pena, profe. Lo que pasa es que yo quería sí decir algo. Usted me corregirá porque lo que pasa es que siento que de pronto, no sé, usted habla mucho de que cambian como los conceptos y demás. Yo tenía asociado, por ejemplo, el tema este de la cognición y todo eso como una manera de entender, digamos, para mí muy sencilla, es como el input y el output. El Total, eso ingreso es de informática. información, procesamiento, Sí. ajá, o sea, digamos que la teoría se mantiene en eso. La clásica, la más clásica. Ya vamos a ver. Sí, Hoy vamos a sí, 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 centrarnos en la clásica, ¿sí? Mañana, si alcanzamos, perfecto. migraremos hacia otra forma completamente diferente de ver la cognición, ¿sí? Ok, profe, gracias. Tú tienes toda la razón. ¿Quién me acabó de Listo. hablar? ¿Quién me acaba de hablar? Luisa, Luisa, Luisa tienes toda la Fernández. razón. El paradigma clásico de la ciencia cognitiva o de la cognición es el input y el output, ¿no? O sea, el input es la entrada, el output es la salida, o sea, la percepción, acción, ¿sí? Entonces casi todos hay una entrada y una salida, y lo que sucede adentro es el procesamiento, ¿no? O sea, lo que sucede entre el input y el output son los procesos cognitivos, ¿sí? Ese es el modelo clásico y más sencillo. Eso está muy bien explicado acá en los enlaces que les dejé de Coursera. Ahí lo explican muy bien. Bien, entonces, los conceptos de ciencias cognitivas, entonces toda esta concepción se creó en la década de los 60 y comienza a migrar hacia el mundo, incluyendo la educación y la neuropsicología, en la década de los 70 y los 80. De tal forma que la neuropsicología desde la década de los 80 pasa de ser una neuropsicología clínica, basada en los casos, a una neuropsicología cognitiva, basada en los procesos mentales, basada en los algoritmos, ¿sí? Ya les voy a mostrar más con más detalle. Lo mismo la educación. La educación de la mitad del siglo XX era una educación basada en los principios del aprendizaje conductista, reforzamiento, castigo, ¿sí? Imitación, ese tipo de modelos, moldeamiento. Luego fue influenciada, no lo hemos visto, por Piaget, pero la educación desde la década de los 90 más o menos, eso se demora un poquito más, comienza a ser una educación cognitiva. Es decir, casi todo lo que se entiende en educación desde la década de los 90 es información con currículos basados en transmisión, evaluación basadas en registro o chequear la información que está almacenada, y es mucho de lo que se tiene ahora, ¿no? Ya ahora hacemos toda una crítica sobre eso. Entonces, bien. Los modelos cognitivos van a ser los más usados incluso en este momento. Gran parte de los modelos pedagógicos y neuropsicológicos son cognitivos. Estamos en uno de los momentos en los que más se usa la ciencia cognitiva clásica, tanto en educación como en neuropsicología. Y ustedes lo podrán haber visto tanto en sus trabajos cotidianos como la, en las clases, en los módulos anteriores, ¿no? Entonces, cuando les presentan estos algoritmos de cómo se procesa, digamos, la lectura, la escritura, la memoria, la atención, ¿sí? O muchas de las prácticas y didácticas que se desempeñan cotidianamente en los contextos educativos, ¿sí? Y esto se ha arraigado en un léxico que usamos cotidianamente en nuestras profesiones. Ahora ustedes me van a decir si usan estas palabras: procesar, almacenar, codificar, registrar, recuperar, fijar, representar información, input y output, me faltó acá, o entrada y salida. ¿Sí? ¿Las usan en, en sus informes, en sus Señor. planificaciones? ¿Sí? Sí, señor.
les dicen a los muchachos, tienen que grabarse este concepto, o almacén, ¿sí? O sea, mucho de esto lo usamos, o sea, tenemos tan metida en nuestra cultura y en nuestras profesiones esta visión que sin querer queriendo estamos viendo que todo el conocimiento y el aprendizaje de los muchachos está de alguna forma como la Matrix, ¿sí? Metido en su cabeza, ¿no? Y por eso está todo el cine, ¿no? O sea, tenemos Hollywood, ¿no? Tenemos Matrix, ¿sí? Que ya va a salir la otra película de Matrix. Tenemos películas como estas que con una pastilla puedes mejorar la memoria. Tenemos películas que de alguna forma podemos manipular la mente de las personas, manipulando la información, ¿sí? ¿Sí han visto ese tipo de teorías en su vida cotidiana? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y eso es lo que rige nuestro actuar cotidiano, ¿no? Y tiene implicaciones en lo que hacemos, pero también tiene implicaciones éticas, en cómo concibimos y cómo valoramos a los demás. ¿Sí? Bien. Entonces, algunas premisas que se nos quedan. El conocimiento es individual. ¿Sí? ¿Creen ustedes que el conocimiento es individual? Que cada uno tiene conocimientos almacenados en su mente o en su cerebro. Esa es la forma más radical, ¿no? Dime. Pues no sé, o sea, yo pienso que el conocimiento es social, pero pues que cada uno sí tenemos cierto conocimiento, o sea, es que no sé cómo explicar. Información. Exactamente, sí, sí, exactamente. Tenemos información que la aplicamos en ciertas situaciones. Sí, esta teoría está tan metida en todo lo que hacemos que es casi imposible pensar de forma diferente, ¿sí? O sea, tratemos de explicar el aprendizaje, la educación, sin usar las palabras información, procesamiento, almacenamiento, sí, conocimiento, y casi que no es posible, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón. Entonces, uno podría verbalmente decirlo, y sí, claro, el contexto social importa, pero a la hora de la verdad muchas veces, claro, acá hay posturas, ¿no? Y acá hay diferencias, hay diferentes prácticas, pero en la parte más radical, esto es casi una religión, ¿sí? Y muchas veces entonces el contexto pasa a ser algo de lado, ¿no? Algo adicional. Porque si el conocimiento es información, como la matriz, a todos han visto la película Matrix, ¿cierto? Sí, Yo señor. sí. ¿Sí? ¿Y se acuerdan cuando a Neo al protagonista le descargaban cómo manejar un helicóptero, cómo pelear Kung Fu? Sí. Sí, sí, sí. No, necesito aprender a manejar, necesito pasar el parcial de neuropsicología, entonces descárgame el programa. Y todos quisiéramos tener ese tipo de tecnología, ¿no? Que nos descargaran programas desde internet, ¿sí? Y creemos que los libros o las personas tienen información y que podría uno transferirse información de un dispositivo digital o analógico al cerebro, y que eso uno ya sabe, ¿no? Eso es como la forma más clásica y que está como en la cultura, ¿no? Y bueno, eso no es nuevo, ¿no? O sea, les juro que eso no es nuevo, eso ya viene desde Descartes. Descartes ya hace mucho tiempo, siglo XIX, siglo XVIII ya ha propuesto esto. Entonces, es 18, no me confundí, 17, creo. Me enredé. Bueno. Y por lo tanto, si el conocimiento es información, como algoritmos, como unos y ceros, pues el contexto no importa, porque así como Neo, no importa dónde estés, no importa lo que tú hagas, porque lo importante es cómo te transfieren la información a tu cerebro o a tu algoritmo o a tu computador o lo que sea donde tengas el conocimiento, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Porque el contexto deja de ser importante, porque esto se vuelve algo abstracto, se vuelve algo formal, algo independiente del mundo real, ¿sí? Y una noción acá también es que se pierden las diferencias individuales, y es que la memoria, la atención, el razonamiento, las funciones ejecutivas
deberían ser iguales en todo el mundo, ¿sí? Por lo tanto, cuando ustedes hacen una evaluación en los ámbitos educativos, ¿sí? Muchas veces no contemplan las diferencias individuales. No todos, pero muchas veces se pierden las diferencias individuales. Y creemos que todos deberían aprender de la misma forma, porque sí, ¿sí? Esa es como la noción que queda hacia la pedagogía, incluso hacia la neuropsicología, ¿no? Otra noción es que la recuperación de esa información es automática. Es que como la información está guardada en alguna parte del cerebro, ¿cierto? O de la mente, no es sino ir y sacarla. Entonces, la evaluación consiste en ir y sacar, ya sea evaluación neuropsicológica o evaluación pedagógica, ¿sí? Académica, no es sino ir y sacar la información que está allá o activar la información que está allá. ¿Sí? Activación es otro concepto que... ¿sí? Interferencia es otro concepto que también está en estas ciencias. ¿Sí? Entonces todos somos iguales, todos podríamos hacer lo mismo, todos podríamos aprender lo mismo y de la misma forma, por lo tanto, todos deberíamos ser evaluados de la misma forma, bajo los mismos parámetros y tener las mismas respuestas. Se pierde por completo en muchas de esto, o sea, esto no tiene forma de agarrar las emociones porque la parte subjetiva de sentir una emoción no puede ser representada en un algoritmo. Entonces, ellos decían, no, esto simplemente es el ruido de fondo, decían los cognitivistas duros, ¿no? Y se propone que el conocimiento más importante es el lógico formal, incluso esto también es sesgado en Piaget, ¿no? O sea que, y el racionalismo, ¿no? Entonces muchos, y eso está también en la educación, ¿no? Entonces muchos todavía pensamos que el fin de la educación es generar pensamiento crítico, ¿no? Razonamiento, ¿qué es el pensamiento crítico? Un pensamiento argumentativo, lógico, ¿sí? Con silogismos, con pros, contras, ¿cierto? O sea, en últimas es que tenga una lógica formal, científica casi. Y esto nos va a llevar a un punto casi que sectario, casi que excluyente, ¿sí? En el cual vamos a subestimar cualquier tipo de saber que no cumpla este tipo de condiciones. El cuerpo también se elimina de la ecuación, ¿no? Porque pues, si es información, la información es independiente del computador en el cual yo la instale, ¿no? O sea, a ustedes no les importa dónde instalen el software, lo importante es que corra, ¿vale? Es como el modelo más clásico, vuelvo y les digo, eso es la parte más radical. Los procesos cognitivos que ustedes me acaban de mencionar hace un rato, como memoria, atención, razonamiento, serían aquellos que cumplen estos criterios. Permiten predecir y explicar las conductas de los seres humanos. Entonces, ¿por qué usamos la palabra atención? Porque esta me permite identificar a aquellas personas que son capaces de responder a estímulos del mundo, ¿cierto? Entonces, si una persona no responde ni a estímulos visuales, ni verbales, ni dolorosos, pues digo que sus procesos de alerta están al mínimo, por lo tanto están en un estado de coma, ¿sí? O me permiten explicar por qué una persona puede responder o traer cosas que ha vivido, experiencias que ha vivido en el pasado a través del concepto de memoria, ¿no? Entonces, los procesos cognitivos son palabras, son constructos, conceptos hipotéticos, no son realidades científicas, son constructos, conceptos que permiten explicar lo que las personas hacen. Deben tener teorías, ¿no? Entonces, siempre por eso mostramos la teoría, ¿sí? O sea, un conjunto de creencias que son consistentes entre ellas. Y lo importante de las teorías, esto es político, esto se vuelve completamente político, es quién la avala, ¿no? Si la mayoría de las personas que trabajan conmigo dicen que sí, que yo tengo más o menos razón en lo que estoy diciendo, esto se vuelve casi que una verdad para todo el mundo, como lo que vimos, el área de Broca, la atención dividida, ¿sí? Y luego llega otro conjunto de gente que dice, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, en últimas, no hay verdades absolutas en las teorías, sino simplemente son formas de ver el mundo, formas de ver lo que las personas hacen, y que muchas otras personas que son pares están de acuerdo, ¿sí? O sea, que hay un consenso, que hay una aprobación. Son concebidos, todos los procesos cognitivos suelen ser concebidos de naturaleza endógena e individual, por eso ustedes me los ubicaron en el cerebro. Se interpretan como modelos de procesamiento de la información y se conciben como, bueno, de dominio universal, o sea, que todo el mundo
en África, en China, debería tener atención como nosotros tenemos atención, y las personas de Papúa Nueva Guinea deberían tener percepción como nosotros tenemos percepción, porque suponemos que eso funciona así en todo el mundo porque esa es la mente. ¿Sí? Y vemos aquí, por ejemplo, un modelo cognitivo de memoria. ¿Sí? Entonces vean que es un algoritmo. Tiene un input, un output, ¿cierto? Y tiene mecanismos de transformación de la información o mecanismos que de alguna forma podrían ser instanciados en un computador o en un cerebro a través de procesos de sinapsis o de aperturas de canales de electricidad, o sea, unos y ceros. Y esto me explicaría cuando una persona es capaz de resolver un problema a corto plazo, ¿sí? Como por ejemplo repetir una serie de números o traerlo o resolverlo a largo plazo. Después de 20 minutos volvieron a repetir esa serie de palabras o de números, ¿sí? Como la idea clásica. Y entonces se usan estos conceptos que fueron los que ustedes me dijeron. La lista no es finita, o sea, tengan en cuenta que no hay una única lista de cuáles son los procesos cognitivos. ¿Sí? Estos son los más consensuales, las más convencionales, en los cuales estamos de acuerdo. Pero hay una lista, puedo tener una lista de 100 conceptos o de 100 procesos, y pues si tengo alguien que me copie, eso se vuelve una realidad. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esto es como la noción clásica de dónde viene mucho de lo que ustedes ven y de lo que han visto de neuropsicología cognitiva, de neurociencias cognitivas o de educación cognitiva. ¿Sí? ¿Qué opinión tienen? Pues, profe, no sé, por ejemplo, para mí, no sé, para mí es un poco complejo entender este tipo de tema. Ujú. En toda mi carrera fue, incluso uno de los profes nos decía que esto eran ciencias oscuras. Eh, entonces, para mí es complejo, digamos que por el Pero que eran, vocabulario, que eran ciencias oscuras. todo lo que tenía que ver con lo cognitivo. Él decía que eran ciencias oscuras. Eh, te imaginarás un conductista muy, Claro, muy es el, conductista. es el lado, es el lado oscuro de la ciencia. Exactamente, exactamente. Y en Eh, cambio, los cognitivistas dirían lo contrario. El claro, conductismo es el lado eso oscuro de la es ciencia. el lado oscuro de la ciencia, sí. Claro, eso depende de quién lo interprete. Porque en Sí, sí, último, sí. lo que yo te digo, eso es político, ¿no? Eso Sí, es absolutamente acuerdos entre personas. Tengan en cuenta que la ciencia nunca es algo de verdades y absolutas, ¿no? Entonces, sí, mucho de lo que yo digo, llega a otra persona, dicen que está hablando carreta, y si tiene 20 más personas con poder que estén de acuerdo, pues se vuelve una realidad, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, para mí los conceptos de la cognición, para mí por lo menos son un poco complejos, o sea, como relacionarlos como Sí, con el claro. conocimiento que yo tengo es un poco complejo, Pero hasta realmente. ahora simplemente te estoy trayendo como la historia de dónde Sí, salió y el contexto epistemológico de dónde viene, ¿sí? Tengan en sí, cuenta que es importante que ustedes conozcan eso, porque eso es lo que esos pues están en una especialización de neuropsicología, ¿sí? claro. Y la neuropsicología moderna es cognitiva, nada que hacer, ¿sí? Sí, 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 Entonces, total. por eso se los presento, ¿no? Y esto el mundo entero está lleno de esto. Y te lo juro que en este momento tú eres el bicho raro con respecto a la corriente central en el mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo, en educación o en atención, ¿sí? Gran parte de la psicología y de la pedagogía en este mundo, en este momento, es cognitiva, no conductual, ¿sí? Los conductuales han sido relegados a un lado. Y eso, pues, son movimientos, luego les digo, eso es político, ¿no? Eso es completamente, eso va cambiando de acuerdo a época a época. Entonces, por eso es importante que lo vean. Ustedes más adelante tienen la literatura, deciden con qué quedarse. Simplemente yo les trato de, claro, obviamente no soy completamente objetivo, si se dan cuenta, ahí se me va metiendo el sesgo anticognitivista en algunos momentos, pero eso es lo que hay. ¿Sí? Bien, entonces, ¿alguien más que quiera opinar? En este momento no podríamos hablar
poco del tema de esa relación entre lo cognitivo y lo conductual, tanto en psicología como en pedagogía? Lo que pasa es que epistemológicamente son dos modelos incompatibles. ¿Sí? Prácticamente, ya, o sea, eso es epistemológicamente, o sea, las teorías llegan a un momento en el que chocan. O hablas de memoria o hablas de, sí, o hablas de aprendizaje, o sea, es que o explicas que o le das la carga a lo externo o le das la carga a lo interno. Cuando uno trata de ser ecléctico y mezclar las dos cosas, termina produciendo algo que en la esencia del conocimiento llega a ser contradictorio, ¿sí? Claro, en la práctica no. En la práctica, ¿qué es lo que vemos en la práctica? En la práctica lo que tú dices es muy cierto. ¿Quién me acaba de hablar? Lizeth, profe. Dice, bien. En la práctica lo que hay es una mezcla. Y para unas cosas se usan conceptos conductuales y para otras cosas se usan conceptos cognitivos. Y lo mismo en la práctica de psicología. Están los modelos cognitivo-conductuales de psicoterapia, ¿no? Que prácticamente ofrecen unas técnicas para actuar en el mundo, ¿no? Pero cuando uno va al fundamento científico y epistemológico, esto se cae por completo y llega a ser contradictorio. Entonces uno lo que dice es que eso sí es oscuro, ¿no? Esta gente termina haciendo por hacer, casi por sentido común, porque su fundamento teórico es como está parado en arenas movedizas, ¿sí? Entonces, claro, acá se forma una brecha, ¿no? Entre lo que son las ciencias básicas y las ciencias aplicadas. Y ahí es donde, pues, muchas veces uno tiene que elegir para aplicar o para hacer cosas en el mundo, cosas que pueden ser inconsistentes teóricamente. ¿Sí? Eso es como, ahí es cuando converge lo cognitivo y lo conductual. ¿Sí? Ahora les prometo que les voy a mostrar después unas teorías que permiten eliminar esos problemas, principalmente de la representación, ¿sí? Y permiten recopilar todo lo que hemos visto. Bueno, entonces hasta el momento que hemos hablado, hay un grupo de científicos que me dicen que el aprendizaje es externo y tiene que ver con la organización del ambiente y cómo la organización del ambiente cambia la conducta. Esos son los conductistas, ¿cierto? Tengo otro grupo de personas que me dicen que no, que el aprendizaje es conocimiento y que el conocimiento es información y que esa información está almacenada internamente. ¿Sí? Es porque donde está la epistemología diferente. Eso es lo que llevamos. O sea, hemos gastado todo ese tiempo para esto. Y de las dos cosas se desprenden técnicas didácticas completamente diferentes y también éticas, o sea, deontologías completamente diferentes. ¿Listo? Bueno. Aquí estamos viendo todo lo que es cognición, ¿no? Todo lo que es conocimiento interno. Posteriormente surgió unos modelos del aprendizaje o del conocimiento llamados conexionistas. ¿Sí? Y ellos trataron como de acercarse más a las teorías y a los hallazgos desde neurociencias, principalmente a todos los hallazgos de Donald Hebb de la sinapsis. No sé si han escuchado de Donald Hebb, de que hablaba que el aprendizaje depende de la fortaleza de la sinapsis, o la memoria, depende de la fortaleza de la sinapsis. Entre más se fortalezca una sinapsis, supuestamente ese aprendizaje se va a mantener por más largo tiempo, ¿no? Entonces, ellos van a tratar de rescatar eso. Entonces van a decir, miren, en realidad para quitarnos el problema de dónde está la representación y dónde está el conocimiento, la información en el cerebro humano, entonces el conocimiento y la información del cerebro humano no es nada más que sinapsis. Entonces tenemos neuronas que se conectan entre ellas y en esas conexiones, no en las neuronas, sino en las conexiones entre las neuronas, está el conocimiento y el aprendizaje. Si ustedes eliminan las neuronas, no importa, porque las conexiones con las otras van a mantener ese funcionamiento. Entonces tendríamos, de nuevo, el input, los componentes ocultos que serían las redes neuronales, las conexiones y el output, la conducta. ¿Sí? Bien. Entonces es tratar de explicar cómo funciona el conocimiento o la cognición desde los modelos neurocientíficos, ¿cierto? No en un computador, sino en el cerebro. Entonces usan el concepto de red neural. Todo el conocimiento está distribuido, no está en cada neurona, está distribuido en la red. Bien, entonces por eso se llamaba conexionista, porque depende de las conexiones.
Bien, y esto pues todo el mundo creyó, no, esto va a ser la berraquera y esto va a cambiar el mundo, ¿no? Ahora sí que vamos a tener máquinas y edificios inteligentes. Y vamos a simular todo el pensamiento y vamos a construir, entonces vienen todas las películas de Yo Robot y bueno, etcétera. Entonces, de nuevo, el aprendizaje depende del fortalecimiento o debilitamiento de las conexiones, HEP. Es una metáfora del sistema nervioso, metáfora, no es una realidad, porque así no funciona el sistema nervioso, en realidad, como ellos lo proponían. Y en últimas, esto no es nada más que una máquina de Turing. ¿Se acuerdan la máquina de Turing? O sea, el computador. Esto no es más que, que muchos computadores conectados en paralelos. Hace exactamente lo mismo, pero más rápido. Bien. Luego, todo esto estamos en la década de los 70s, 80s del siglo XX, va a llegar, o sea, es la forma, o sea, les presento esto porque esto es cómo se está formando las concepciones actuales de cognición, ¿no? Las que ustedes usan. Viene la neurociencia y neuropsicología cognitiva. Entonces, tenemos neurociencias conductuales, neurociencia cognitiva. Las neurociencias conductuales son aquellas que tratan de explicar el comportamiento a partir del funcionamiento del cerebro, ¿sí? Dentro de estas hay unas neurociencias que se llaman cognitivas, que entonces lo que tratan de explicar ya no es la conducta, sino tratan de explicar los procesos mentales, es decir, atención, memoria, o sea, esos conceptos, ¿sí? Tratan de descubrir dónde están los algoritmos o cómo están los algoritmos ubicados en el cerebro, ¿sí? Y también tenemos asociada a esta la neuropsicología, en especial la neuropsicología cognitiva, que sería la que usa la neurociencia cognitiva para explicar lo que le pasa a las personas cuando se les daña alguna cosa en el cerebro, ¿sí? Vale, tendremos neurociencia social, esto no lo vamos a ver. La neurociencia cognitiva, entonces, va a surgir por allá hacia los 70, en los 80 salen los primeros libros. Este libro ya va como en la edición 12, algo así. Yo lo tengo por ahí si lo quieren, la última edición, si lo quieren. Y básicamente es como Gazzaniga, Michael Gazzaniga, es el padre de la neurociencia cognitiva. Y ellos, con un grupo de personas, principalmente, cuentan que todo esto nació en un taxi en Nueva York después de un congreso, ¿sí? Entre unos whiskies, ellos dijeron, venga, montemos algo que se llama neurociencia cognitiva, y entonces formaron las primeras revistas y los primeros libros con ese nombre, de Cognitive Neuroscience, ¿sí? Neuroscience. Básicamente, ¿qué es lo que querían hacer estas personas? Entonces, querían reunir muchos tipos de experimentos y hallazgos sobre los procesos mentales, tratando de descubrir cuáles son los algoritmos o la actividad nerviosa que explica esos procesos mentales de atención, memoria. Entonces, en esos libros siempre van a tener un capítulo de atención, un capítulo de memoria, un capítulo de percepción, un capítulo de funciones ejecutivas, etc. Bien, básicamente, ¿cómo funciona? Es la intersección entre la psicología experimental, o sea, unos experimentos de memoria, ¿sí? O atención o lo que sea, unos métodos desde las neurociencias, como las imágenes funcionales, principalmente el fMRI, o la tomografía por emisión de positrones, y unas ciencias de la computación que permiten hacer simulaciones. Las simulaciones van a ser importantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para entender qué ven acá. ¿Ven un cuadrado con bordes? En realidad aquí no hay ningún cuadrado con bordes. Vemos simplemente unas figuras, como unos Pac-Man ahí que se están charlando entre ellos, y surge la ilusión de un cuadrado más brillante y de todo con bordes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esto surge? Entonces, esas personas te ponen esta imagen, te meten en un escáner, en un resonador magnético funcional, y miran el flujo sanguíneo que hay en ciertas áreas del cerebro. Eso lo hacen con 200 personas, miren estadísticamente cuáles los pequeños cubitos de flujo sanguíneo donde, o sea, ellos dividen todo el cerebro como en cubitos, o sea, no en píxeles, sino en cubos que se llaman voxeles. Entonces miren qué tanta sangre fluye a cada cubito, ¿sí? Porque es tridimensional el cerebro. Y cuando le aplico eso a 300 personas, pues podría mirar en promedio hacia dónde va más sangre, ¿no? Entonces, si va más sangre hacia las estructuras visuales, diría que las personas cuando tienen las ilusiones de bordes o las ilusiones de formas, o cuando perciben una forma, entonces están
activando, entre comillas, que en realidad hay mayor metabolismo en las cortezas occipitales o en el giro angular, por ejemplo. ¿Sí? Ese así es más o menos cómo funciona. Bien. ¿Cuál es el problema? O sea, hasta ahí, esto es lo que hay y lo que se ha formulado desde los últimos 60 años. ¿Sí? ¿Qué limitaciones tiene esto o qué limitaciones yo le veo? ¿Sí? Esto es algo hasta un poco personal. Por un lado, pero creo que simplemente los pongo para que ustedes lo mediten sobre su práctica cotidiana. ¿Sí? En su práctica cotidiana, ¿qué tanto tienen en cuenta el contexto? O sea, ¿es en realidad el conocimiento, está en realidad separado del contexto? Cuando ustedes están enseñando, por ejemplo, sobre los mamíferos o los verbos irregulares en inglés o a sumar números de un dígito, de dos dígitos, o a leer, o a agarrar objetos, o a recordar nombres o listas de palabras, en realidad no importa dónde se haga, no importa lo que le esté pasando a las personas, no importa la edad de las personas, no importa lo que están sintiendo, no importa su familia. O sea, yo sé que si les pregunto, ustedes me van a decir a todas las personas, sí, profe, sí importa. Pero en la práctica, no. En la práctica, esto se deja de lado. Y en la teoría también. Cuando nos presentan los modelos cognitivos, los modelos de atención, memoria, no nos están presentando lo que pasa con las personas. Y eso tiene otro problema grandísimo. Y yo eso lo he mencionado. No sé si alguien ha escuchado los estudios como weird, como raros, como weirdness. Gran parte de los estudios eh, que se han hecho en psicología y en neurociencia cognitiva y en neuropsicología cognitiva se han hecho en universidades o de Estados Unidos o de Europa, con estudiantes universitarios de clase media alta, con estereotipos culturales fuertes, con roles de género fuertes, con posiciones políticas determinadas, ¿sí? Entonces no estamos evaluando, no estamos midiendo el funcionamiento intelectual o cognitivo del ser humano. Son teorías simplemente que aplican para norteamericanos de clase media alta, que han pasado por universidades, que suelen ser liberales. Bueno, son cerebros de un grupo de personas muy específicas. Entonces, mucho de lo que leemos en todos los libros de neurociencia cognitiva o en neuropsicología cognitiva no es el colombiano de a pie, no es el indígena. No, así no funciona el cerebro incluso de nosotros. Incluso cuando uno ve neuropsicología acá en el país, hay personas que tienen daños en ciertos lugares y uno va a mirar eso desde la literatura y no se explica, no se compara. Porque el cerebro responde a lo que tú has vivido, a tus experiencias, a tu cultura, a tu contexto. ¿Sí? Entonces, la forma, las estructuras no son universales. Se construyen a partir de las vivencias cotidianas. ¿Sí? Entonces, el contexto es importante. Las relaciones sociales. Durante una clase, durante un aprendizaje, durante una evaluación, durante un entrenamiento cognitivo, importa muchísimo el vínculo emocional, la empatía que tienes con la persona que trabaja, las relaciones que hay entre los compañeros. Si por ejemplo, en tu familia hay posturas homofóbicas, o posturas racistas, o posturas clasistas, ¿sí? Eso sin querer queriendo se nos transfiere, o se lo aprendemos, eso está cableado, ¿sí? Eso está muy arraigado en nuestro cuerpo y en nuestro actuar. Y tú no te das cuenta cuando lo haces en tu trabajo cotidiano. Y yo te pregunto, no, yo no soy racista, yo no soy clasista, yo no soy, ¿sí? Pero cuando llega una persona que te dice, por ejemplo, no, mire, este niño es transgénero y tiene 12 años. Entonces tú de una vez tienes todos esos estereotipos sin que tú lo quieras y tu evaluación cognitiva o neuropsicológica ya cambia. Ya lo vas a sesgar sin que quieras. ¿Sí? También por racismo, también por muchas condiciones, por sexo. ¿Sí? Eso es inevitable. O sea, el problema no es que suceda, el problema es que no reconozcamos que suceda, porque entonces creemos que
somos objetivos y entonces ahí la embarramos porque no somos objetivos, ¿no? Entonces, si reconocemos que no lo somos, podemos darnos cuenta cuando estamos sesgando nuestra evaluación, nuestra intervención, nuestra clase, ¿sí? Entonces, las relaciones y cómo nos vinculamos con los otros y qué interpretamos o qué creemos saber de los demás influye decisivamente en su aprendizaje, en su pensamiento, en su rehabilitación o en su entrenamiento, en su evaluación, ¿sí? Todo tiene emociones. No podemos deshacernos de las emociones nunca. Es diferente si el pelado, si ustedes están estresados cuando van a responder una prueba, o si están, sienten recompensa, o si las emociones siempre están ahí y median todo tipo de aprendizaje, rehabilitación, entrenamiento o evaluación, ¿sí? Los vínculos afectivos, la cultura, ¿sí? Vuelvo les digo, aplicamos una prueba de inteligencia y resulta que la persona viene de un contexto en el cual repetir números no es importante. Saber los conceptos que tú le preguntas en la prueba del WISE no es importante. Lo que tú le estás enseñando no es esencial en su vida cotidiana. De pronto es importante aprender a manejar una navaja o aprender a cultivar o aprender a leer intenciones en los demás, ¿sí? Entonces, la cultura y los valores culturales están atravesados. Y nosotros tenemos que cuestionarnos también desde la ética, ¿no? ¿Por qué creemos que nuestras creencias educativas o terapéuticas están por encima de las tradiciones culturales de las personas, ¿no? Y queremos cambiarle su cultura para ajustarlo a nuestros modelos, a nuestros esquemas. Entonces, claro, hay momentos, claro, entra en lo de la adaptación, la funcionalidad y demás, pero también es bueno cuestionarse este tipo de cosas. El cuerpo está implicado en todo, las experiencias humanas, la calidad de vida. O sea, muchas veces no nos preocupamos si las personas están comiendo, no están comiendo, están sufriendo, no están sufriendo, qué expectativas, qué percepciones tienen de sí, del mundo, de la terapia, de la clase, de sus compañeros, de su familia, de la realidad, la salud, la espiritualidad. Estamos en un mundo en el cual lo espiritual pasó a un lado, ¿no? Muchas veces. Y cuando hablo de espiritual no estoy hablando de lo religioso, estoy hablando de la conexión con los demás y con el mundo, del significado. ¿Sí? O sea, tú no tienes que ser religioso para ser espiritual. Cuando tú te conectas con las plantas que tienes alrededor, con los animales, y comienzas a sentir los demás y a extender tu postura personal, en ese sentido está siendo espiritual, ¿sí? Pero esto cambia completamente el mundo. Entonces, como estamos tan centrados dentro de la cabeza, en el cerebro, en lo formal, en la información, en el conocimiento mecánico, entonces todo esto comienza a quebrarse, ¿vale?